Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. De Juan nos dice que somos precursores a través de nuestra fe, amén. Así que juntos vamos a buscar Primera de Juan y vamos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos hable acerca de la gloriosa bendición que Dios tiene para nuestra vida, amén. Entramos a Primera de Juan en el capítulo 5 y dice la palabra de Dios que tenemos una victoria muy grande, muy especial. Nuestro texto guía tiene como propósito que comprendamos, que entendamos que nuestro maravilloso Dios, que nuestro Rey y Salvador tiene algo grande para nosotros. Amén. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 4, nuestro Dios Todopoderoso declara, vamos a leerlo juntos, que nosotros hemos vencido a través de la fe. Amén. Y vamos a declararlo juntos porque se hace necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios. Pero también tiene que creer que el Señor es galardonador de los que le buscan. También tiene que creer que Dios hace una gran victoria en cada corazón. Amén. Y hoy entramos en esta palabra para decirle a cada persona que nos acompaña desde sus hogares que Dios tiene poder para libertar, pero que hay una parte que tú y yo tenemos que hacer, hay una parte que tiene que ser reconocida por todos y hay una parte, mis amados, que especialmente tú y yo tenemos que dar, y es la parte de nuestra fe. El texto bíblico dice, lo leemos juntos y nos lo dice el Señor a cada uno de nosotros. Es Primera de Juan capítulo 5 en el verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en esta semana nos hemos propuesto de una manera especial entender cómo se puede vencer al mundo. Amén. Y hablamos en este día de ser precursores de la victoria. Por amor a mis amados que nos acompañan en casa de Dios por primera vez en este ayuno congregacional está conformado por 7 ayunos de 3 días, donde nos presentamos en esos 7 ayunos a pedirle a Dios que ordene nuestra casa. Ordenar la casa es en primera instancia entender qué tengo que hacer y enfocarme en lo que tengo que hacer. Para mis amados que nos acompañan por primera vez en la audiencia, ordenamos esta casa que está constituida por nosotros, ordenamos esta casa que está constituida por el cónyuge y los hijos y las personas que pertenecen a nuestra familia, y ordenamos esta casa que representa nuestra vida espiritual, nuestra máxima autoridad espiritual, que es Dios Padre a través de Hijo y Espíritu Santo, nuestras autoridades espirituales, quienes tenemos un pastor que Dios ha puesto en nuestra vida para dirigir, y quienes tenemos una casa donde congregarnos. Amén. Entonces, ordenar la casa es levantarnos y decir, enfocados, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Entonces, para ordenar la casa, y puedes encontrar ya en Facebook Live nuestra serie de ayunos de ordenar la casa. Y en esta nueva serie, que además apenas estamos comenzando, el Señor nos ha hablado de ser precursores de la victoria. Precursor en la batalla. En los ejércitos convencionales, precursor es la persona que va adelante y abre camino. Cuando miramos al otro lado y vemos ese peligro tan grande, vemos los ríos, los mares, los océanos, las tempestades de viento, cuando vemos esos peligros, hay alguien en una casa que tiene que levantarse y decir, yo soy quien va a ir adelante y va a abrir camino para mi cónyuge y va a abrir camino para mis hijos. Esa persona, en la palabra del Señor la llamamos precursor. Hebreos 6 dice que Jesús es el modelo de los precursores, que por eso Él se hizo hombre y vino a la tierra a abrir camino para que nosotros podamos ir a la patria celestial. Si ordenamos esta casa, que es templo del Espíritu Santo, que somos nosotros mismos, y ordenamos esta casa que es nuestra familia, esposo e hijos, y familia extendida y parentela, y
y ordenamos esta casa que es nuestra vida espiritual, vamos a poder ir a esa casa que es la casa celestial. La única forma de llegar a la casa celestial es que estas 3 casas de la tierra estén en orden, así que es un trabajo bastante grande. Y lo que nos ha dicho el Señor en este nuevo tiempo de ayuno es que somos precursores de la victoria a través de un camino de fe, a través de un camino de fe. Fe es la sílaba con la que inicia la palabra felicidad, y el sueño de todo ser humano es ser feliz, y la felicidad viene cuando tenemos una correcta relación con Dios Padre, y nuestro Dios Padre trae bendiciones a nuestra vida, pero no solamente estaremos en tiempos de grandes alegrías, la vida misma trae cosas que nosotros solamente con la ayuda del Padre vamos a poder superar. Así que dicho esto, la Biblia dice en primera de Juan que la forma de vencer es a través de la fe. Efesios capítulo 2, versículo 8, que está allí en pantalla. Efesios es una carta muy gloriosa que vale la pena que todos estudiemos. Dice en el verso 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que lo tremendo que dice el Señor es que el instrumento de la salvación nuestra y de los nuestros es nuestra fe. Así que necesitamos levantarnos en fe. Ayer evidenciamos un poco, porque además te cuento la dinámica de nuestro servicio de ayuno. Son 3 días de ayuno y oración, donde el primer día evidenciamos qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos ahora mismo? Que seamos precursores de la victoria de nuestra familia a través de la fe. Es decir, que alguien tiene que levantarse en una familia y decir, no, esta casa no va a seguir en deudas, esta casa no va a seguir en ruina, no, esta familia no va a separarse, este matrimonio no se va a acabar. Alguien tiene que levantarse en cada familia. Amén. Pero también hemos determinado, y en el segundo día de ayuno lo que hacemos es evidenciar el problema. ¿Qué es el problema? Entonces tenemos varios problemas. El primero de los problemas con respecto a la fe se llama incredulidad. Y la incredulidad es una dureza de corazón donde viene el maligno y arranca la palabra que fue sembrada en nuestro corazón. Porque venimos a la casa de Dios y Dios nos dice, serás sanado. Pero nos paramos frente al doctor y saca unos papeles y saca unos exámenes y nos da un diagnóstico y quedamos todos apachurrados, que ya no le podemos creer al Señor. Y no es que el enemigo sea el médico, es que dejamos que personas nos saquen la palabra que nos fue puesta en el corazón y le permitimos. He pasado mi vida respetando a los doctores, pero también discrepando con ellos sanamente. Porque cuando he tenido problemas de salud, o lo ha tenido mi esposo, o lo ha tenido mi hermana, he tenido que pararme y decirle, no señor, no es como tú dices, yo te respeto, sé que hay unos documentos, pero también tenemos que ordenar nuestra fe. Entonces, cuando nos dejamos sacar la fe, lo que viene es la incredulidad. Y el Señor nos dice, vamos todos al libro de los Hebreos, es una carta preciosa, está unas hojitas adelante de Efesios, que además está allí en pantalla para mis amados que nos acompañan desde sus hogares. Y Hebreos nos dice algo que es necesario que tengamos muy en cuenta. Es Hebreos capítulo 3, versículo 12, y dice, mira hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Y la incredulidad es algo que hace que el corazón se vuelva malo. Es necesario que entendamos que la incredulidad no puede estar en nuestra vida. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 6, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que simplemente podemos hacer todo, podemos ayunar, podemos orar, podemos congregarnos, buscar a Dios, pero si nosotros no tenemos la fe para creerle a Dios. Ahora pensamos en el primer problema, que es la incredulidad. Pensamos en el segundo problema, que es la fe en el lugar equivocado. Fe en personas, fe en circunstancias, fe en cosas, y cuando, como dijera el comercial bancario, tu dinero está en el lugar equivocado, pues no produce nada. Y si tu fe está en el lugar equivocado, si tu fe está en el doctor, le decimos a los doctores, en verdad sabes que amo al Hospital Regional de Duitama con todo mi corazón. Cuando veo el trato, cuando veo la cordialidad, digo, qué gente tan buena. Pero no está mi fe en el doctor, ni en los auxiliares,
ni en los cirujanos, ni en las personas que trabajan allí, porque yo sé que el único sanador es Dios. Que sí, claro, si tú me dices, vas de camino a una cirugía, sí, claro. Puedo pasar un año orando por los instrumentadores quirúrgicos, orando por el anestesiólogo, orando porque Dios intervenga. Claro que sí, con su nombre y con su apellido. Pero mi fe no está puesta en el doctor, sino en Dios que entrará a su corazón y le permitirá usar esas manos como un instrumento de sanidad para nuestras vidas. Entonces, el segundo problema que tenemos es que la fe se pone en otro lado. Yo no te voy a pedir que no te duela, no eres de palo. Y básicamente cuando se para el médico delante de ti y dice es cáncer, es insuficiencia cardíaca, es lupus, en verdad algo se mueve dentro de ti. No es dolor de cabeza ni gripe. Bueno, y si fuera la gripe hace 200 años no tendría solución. Pero también tenemos que decir, es que Dios no es Dios de los dolores de cabeza. Dios es Dios del cáncer también. Dios es Dios de la diabetes también. Dios es Dios de la insuficiencia renal también. Y necesitamos entender que Él puede. Entonces tenemos que mirar dónde está puesta nuestra fe. Y el tercer problema es que algunas personas tienen fe en la fe. Y la fe no tiene que ser puesta en la fe. La fe puesta en Dios es la que hará la diferencia. Entonces, si tengo fe en la fe, no se producirá el milagro. Pero si tengo fe en Dios, se producirá el milagro. Así que dicho esto, vamos a hablar hoy de la solución al problema. De la solución al problema. Necesitamos levantarnos y que haya una solución al problema. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos y vamos a ir a la solución del problema. ¿Amén? Hay un problema que ha sido evidenciado, el grande problema de nuestro siglo, el mal de este siglo, la incredulidad, ¿cierto que sí? ¿Y qué dice el Señor en el Evangelio según San Marcos? Vamos a buscarlo todos, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. San Marcos capítulo 9, nos dice el Señor que necesitamos tomar una decisión. San Marcos capítulo 9 nos transfiere una historia que vamos a leer desde el versículo 19, porque es nuestro tema central. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Entonces, ayer estudiamos desde Mateo, desde Lucas 8, cómo el Señor les dijo a los discípulos: ¿dónde está su fe? Y necesitas determinar dónde está su fe. Si tu fe está en Dios, ten la plena certeza, seguridad y convicción que el milagro se producirá. Yo no te puedo decir cuándo, ni te puedo decir cómo. Y si dijeras, escuché al pastor Claudio Payson en el fin de semana anterior, que le preguntaba a la gente, ¿y cómo? Y que él contestaba, dice el pastor Payson, no sé, porque Dios siempre hace cosas nuevas. Así que ninguno de nosotros sabe cómo, pero el milagro se producirá. Y Dios sabe exactamente qué hará con cada uno de nosotros. Pero lo segundo que tenemos que saber es que no podemos hacer parte de una generación incrédula. Resulta, y voy a parafrasearte el texto, pero te invito a leerlo en casa. Es muy importante que leas la palabra de Dios. Y Marcos 9 nos va a recrear ese momento. Está el Señor Jesús con 3 de sus discípulos en el monte de la transfiguración. Está Pedro, Juan y Jacobo, que son el círculo cerrado de Jesús. Dirás los más creyentes, dirás los más eficaces, yo diría los más terribilones, ¿cierto? Entonces, como buen maestro, porque cuando somos buenos profesores, uno al niño que solo habla, que no se porta bien, uno lo pone a su lado como ayudante para usar todas esas energías que le sobran para bien y no para mal, ¿cierto? Entonces eso hizo el Señor con Pedro, Juan y Jacobo, utilizar todas esas energías para bien. Entonces se los llevó a todo lo que era particular. Se quedaron 9 de los discípulos, entre ellos Tomás y entre ellos Judas, en la ciudad. En ese momento llegó un señor con un niño lunático, con un niño que estaba enfermo en su mente. Hoy diríamos había perdido la razón. En ese momento, y lo digo con gran tristeza, el año pasado visité al sitio que gracias a Dios ahora va a haber 2 más en el departamento de Boyacá. Se está construyendo uno en Sogamoso y uno en Chiquinquirá, porque Dios escucha nuestras oraciones. Y estuve en un lugar
donde hay más de 350 personas que han perdido la razón, menores de 25 años. Y quiero decirte que te atenta. Cuando fui a hacer la visita, habían solo 2 personas mayores de 40 años. La persona que yo fui a visitar con 54 años y otra persona por ahí de 42 años. Cuando salimos las personas que fuimos a hacer la visita, cuando tomamos nuestros autos y salimos, yo empecé a ver que salían todos los adultos, porque cuando llegué no evidencié que los enfermos eran los niños. Bueno, gracias a Dios, porque pasé más de un mes en agonía diciéndole, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Y de repente se quedaron todos los niños, donde empezaron las personas que les cuidaban, porque era por filas y por sectores, a hacer fila, y empezaron con las filas de los niños menores de 10 años. No sabes, entiendo a Jesús en el capítulo 9 de Marcos, lo difícil que es ver niños menores de 10 años que han perdido su razón. Dios mío, tú dices qué sociedad estamos viviendo. Después los niños de 10 a 15 años, después los niños de 15 a 20 años. Y vi que la mayoría de las personas eran menores a 25 años. Un lugar de tránsito, donde la doctora sabe que yo se lo conté, no hay solución. Un lugar donde solamente se da una solución momentánea como por tranquilizar a las personas y se devuelven a sus hogares en la misma condición que llegaron. Lo que no hace nuestro Dios, porque cuando tú vienes a esta casa, tú no sales en la misma forma en que llegaste. Entonces es impresionante. Pero yo decía, bueno, mejor ese lugar que hace un padre con un niño que está quemando la casa, rompiendo las cosas, golpeando a todos, sin control, y él no lo puede meditar. ¿Qué puede hacer papá? Llevarlo a un lugar como ese. Así que di gracias porque hubiera una pequeña solución momentánea, pero empecé a pedirle a Dios una solución verdadera. Y la solución verdadera es que se levante un precursor de la victoria en cada familia y que alguien pelee por la salud espiritual, por la salud mental, por la salud emocional de su familia. Y la única forma de que cualquiera de nosotros, porque la raya entre la cordura y la locura es una raya ínfima, y si se pasa de aquí para allá, puede que no haya camino de regreso. Es tan sencillo como que alguien pierde su conciencia y no la recupera. Por eso es necesario que nos levantemos en fe y le digamos al Señor cuál es mi parte. Entonces vino un hombre y habló con los 9 discípulos, y entonces ellos trataron con sus fuerzas de echar fuera ese espíritu, pero el niño se alocaba más, caía en el fuego. Quienes han estado presentes en nuestras liberaciones saben que no es fácil. Caía al piso, caía al techo, se echaba al agua, se quemaba, y en ese momento la gente se vino a tratar de linchar a los apóstoles. Y les iban a golpear. Ustedes no sirven para nada, no es cierto. Ustedes no sanan. Y en ese momento aparece Jesús con Pedro, Juan y Jacobo y le pregunta a la gente, dice el versículo anterior, ¿qué están disputando con ellos? ¿Ustedes por qué están peleando con ellos? ¿Y qué pasa aquí? Y contesta alguien, es que tus discípulos no pudieron sanar al niño. Y entonces ustedes no son de verdad. Jesús no se pone a discutir con ellos. Mira versículo 19 a los discípulos y les dice, uy, qué generación incrédula, ¿hasta cuándo me los voy a soportar? Y le ofendió que ellos no tuviesen la fe para orar por ese niño. Pero se dirigió al papá y se quedó mirando al papá con misericordia. Yo puedo entender a Jesús cuando ve a un niño y le preguntó, ¿desde cuándo él está así? Y ese papá dijo, desde muy pequeño. No, más se llenó el corazón del Señor, quien ha lidiado con la drogadicción, con el alcohol, con la promiscuidad, quien ha dado batalla por un hijo, sabe lo difícil que es no saber dónde durmió una noche, no saber qué está pasando. Cuando la niña ni siquiera sabe de quién es su hijo, es muy doloroso para los papás, es muy difícil para un papá. Y entonces Jesús le dice, tráelo, y le ministra liberación. El niño se sacude, grita, salta, brinca y se revienta casi en el piso, de tal manera que todos los presentes piensan que se murió. Y antes ya ahora van a linchar a Jesús.
pero se levanta y Jesús se lo entrega a su papá y le dice que le dé de comer. En la transición de la liberación, que es donde nos vamos a detener ahora, y ahora sí vamos a leer, ya te conté toda la historia para que tengamos un panorama completo. El verso 21 dice que Jesús le preguntó al papá, ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Ese papá contesta, desde niño. Dios mío, ¿cuántos años lidiando con ese nené? El 22 dice, muchas veces ese espíritu le echan el fuego, otras veces le echan el agua para matarle. Pero, y viene la pregunta, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esto es maravilloso, porque aunque este hombre acababa de enfrentar la no poder hacer esa sanidad, la incredulidad de los discípulos, sin embargo todavía en él quedaba esperanza. Y cuando vio a Jesús dijo, él es diferente, él tiene un poder y una autoridad diferente, él no es como sus discípulos, él de verdad tiene poder, algo en la persona de Jesús. Y nunca, pero nunca iremos a Jesús y nos quedaremos sin respuesta. Nunca. El problema es que no vamos a Jesús. Y lo vimos ayer. Ponemos nuestra fe en las circunstancias, ponemos nuestra fe en personas, pero este Señor dijo, yo pongo mi fe en Jesucristo. Y le pregunta, ¿puedes hacer algo? Y es la pregunta que nosotros nos hacemos siempre, ¿puede Dios sanar el cáncer? ¿Puede el Señor Jesucristo quitar la diabetes? ¿Puede el Señor arreglar a mi esposo que en este momento dice que ama a otra persona? ¿Puede Dios arreglar a tu esposa que ahora dice que ya no te quiere? Y son preguntas que nos hacemos en las circunstancias de dificultad. Pero el texto bíblico dice, y es hermoso, verso 23, si la Biblia es tuya, haces bien en subrayarlo. Allí está en pantalla, quiero mucho este verso 23, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el Señor empezó a gritar y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y esto es como paradójico, ¿no? Porque Él dice, yo sí creo, pero si tú ves que me quedan residuos de incredulidad, ayúdame en mi incredulidad. Y tal vez sea el clamor que necesitemos hacer en esa hora. Porque es que nos paramos en el doctor y dices cáncer y nos parece que es imposible para Dios. Y nos paramos en el doctor y dice, es que es diabetes. Y ahora se nos ha vuelto es irreversible, dicen los doctores. No se puede. Necesitamos pararnos y decir, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y necesitamos. Jesús le dijo a este señor, ¿crees? Porque para el que cree, todo es posible. Así que la solución para que seamos precursores a través de la fe es creer. Nuestra definición de creer es pobre, porque creemos que puede quitarnos el dolor de cabeza, porque creemos que puede quitarnos el dolor de un pie. En este último año, y aprovecho para pedirte oración por el Salmo 91. Ojalá lo aprendas, ojalá lo recites, ojalá lo traigas a tu mente muy seguido. Pero he visto y le pido a Dios que nos guarde y nos cubra con la sangre preciosa a cientos, ya no son décimas, ahora son cientos de amigos que han experimentado brazos y huesos partidos. En el último mes y en el primer trimestre del año me llamaban amigos, conocidos, personas cercanas que amamos en nuestro corazón. Me partí el pie, me partí el peroné, me partí la tibia, me partí el tobillo, yo le decía, Señor, tu palabra declara que enviarás a tus ángeles para que nuestro pie no tropiece en piedra. Y bien harás en cuanto te bañes ungirte tus pies y decirle, Señor, guárdanos. Ayer visité a una hija que en esta hora nos está acompañando y su piecito se partió en varias partes. Así que necesitamos que el Señor nos ayude, pero necesitamos creer que Dios puede. Y bendito el Señor que reconstruye los huesos partidos. Bendito el Señor que los vuelve a soldar sin necesidad de cirugía y sin necesidad de tornillos. Pero necesitamos pedirle al Señor que nos podamos levantar,
y decirle, Señor, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Y la pregunta que hacemos es, ¿puedes creer? ¿Puedes creer, iglesia? Porque para el que cree, todo es posible. Pero si no creemos, es imposible agradar a Dios. Entonces, meditemos en esta hora en qué es creer, porque necesitamos, ¿cierto? La palabra en inglés es believe, y cuando las personas dicen yo creo y nos levantamos a decir yo creo, puede que venga la prueba de tu fe, ¿cierto? Cuando le dices, Señor, yo te lo creo todo, entonces Él evidencia tu fe a través del diagnóstico, a través de la circunstancia con tu hijo, a través de la circunstancia de tu casa, donde el Señor te permite demostrar que tú sí le crees, que tú sí quieres creerle. Amén. Entonces el texto dice, y es hermoso, que Él dijo, si crees, para el que cree todo es posible, dijo Jesús. Y Él dijo, yo creo, pero si ves un dejo de incredulidad en mí, haz posible que la incredulidad se vaya. Entonces vamos a hablar, antes de entrar a nuestro tiempo de oración, de qué es creer. Y bueno, la Biblia dice que creer es lo que nos hace justos ante papá. La forma en que nos demostramos cristianos, en que decimos yo soy hijo de Dios, es a través de nuestra fe. Cuando Dios sabe que realmente tú le crees, cuando te llaman a esa evaluación celestial, a través del médico, a través de las finanzas, a través de los hijos, porque no es otra cosa que una evaluación celestial, el salmista dijo, fuimos probados y fuimos ensayados, y aquí estamos, y podemos seguir creyendo. Cuando quieras creer, el mejor ejercicio que puedes hacer es del Salmo 40 al Salmo 60. Cuando tú quieras creer, y voy a darte unos 3 ejemplitos, solamente 3 ejemplitos de cuando quieras hacer el ejercicio de creer. ¿Son lectores de los Salmos, iglesia? Si eres lectores de los Salmos, comienza. Si ya lo eres, continúa. Si no lo eres, comienza. Y mira lo que dice el Señor para que puedas allí entrar en ese sacrificio de fe. Salmo 51. ¿Cierto que sí? Comienza. Y quiero detenerme para que lo puedas leer. Salmo 55, verso 16. En cuanto a mí, a Dios clamaré, Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz y redimirá mi alma en paz. Entonces, dice el salmista, ¿en verdad quieres creer? Ora, tarde, mañana, a mediodía, y tú vas a creer. Y dice en el verso 2 del Salmo 57, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Dice el Salmo 55, verso 22, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga. La línea final del verso 23 del Salmo 55 dice, pero yo en ti confiaré, me levantaré, te alabaré, oh Señor, y confesaré tu grande nombre. Y si te sigues dando un caminito por los salmos, del Salmo 40 al Salmo 60, encontrarás a David diciendo, en cuanto a mí, a Dios clamaré, en Él confiaré, en Él esperaré. Y si caminas por cada uno de los salmos, te vas a dar cuenta que es un hombre de fe. El texto dice, de lo que creo, hablo. Eso dice el salmista. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permitir que el Dios vivo trabaje en nuestro corazón. Y te dije que hablaría hoy del tránsito de la palabra de Dios. La mayoría de nosotros entendemos la lectura como algo visual, pero la Biblia declara que la fe viene por el oír. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué dice? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si te quieres convertir en una persona creyente,
crédula, que confía en Dios, necesitas hacer una lectura diaria de la palabra. Necesitas ir a la palabra. Ahora necesitas dar batalla por la palabra que oyes. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú recibes un mensaje. Y la única forma de que ese mensaje llegue hasta tu corazón es que haga tránsito la palabra de Dios en tu corazón. La fe viene por el oír, pero el oído tiene 3 partes, ¿cierto? Oído externo, oído medio y oído interno. Así que solamente en el oído la palabra tiene que hacer tránsito por 3 oídos. Así que simplemente en el oído entendemos por qué las abuelas dicen entró por aquí, salió por aquí. Pero voy a decirle algo más que dice el pastor Carlos Olmos. A veces ni entró por aquí. A veces ni entró. Entonces, para que la palabra haga tránsito en tu corazón, tiene que entrar por ahí. Después de atravesar el oído externo, el oído medio y el oído interno, hará tránsito aquí. Y cuando haga tránsito aquí, tiene una batalla más grande. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 4 dice, 5 y 6, que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Así que acá toca coger todo pensamiento y agarrarlo y llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo. Si ese pensamiento no se lleva cautivo, se convierte en una conversación con el enemigo y comienzas a argumentar. Y la Biblia dice que los argumentos tienen que ser derribados. Entonces el enemigo te va a decir, no puede ser sano, ¿no ves que no es un dolor de cabeza? Es cáncer. Entonces tú tienes que poner acá los argumentos de Dios. Y los argumentos de Dios son, Éxodo 15 dice, quitaré de ti toda enfermedad. No dijo solo el dolor de cabeza, solo la gripe, sino toda enfermedad. Así que necesitamos pedirle a Dios. Pero después de eso, lo siguiente que hace, si el pensamiento no se derriban los argumentos, ese pensamiento se convierte en una fortaleza. Voy a contártelo a través de la fortaleza del temor. Cuando llega el temor a nuestra vida, es susto. El ratón pasó. ¡Un ratón! Y tú gritas y te brincas a la mesa. Por lo menos yo. Yo no sé tú, pero por lo menos yo. Brincas a la mesa. Y ahí es un pensamiento que hay que llevar cautivo. Entonces tú dices, ya llamo a mi esposo, ya llamo a mis hijos, lo matan y a que no ha pasado nada. Y el susto se fue. Pero resulta que no llevé el pensamiento cautivo. Entonces ya pienso que no hay un ratón, sino que hay miles. Y viene el miedo. Entonces ya no me puedo parar de la cama y ya no saco el pie así porque en la casa hay ratones. Y hay ratones y hay ratones. Y entonces, los ratones ya pisaron la comida. Los ratones me van a morder. Los ratones traen la peste bubólica. Y el miedo empieza. Yo no derribo los argumentos. Y no tomo el Salmo 91 nuevamente. Y declaro que ninguna palabra tocará nuestra morada. ¿Cierto? Ninguna plaga tocará nuestra morada. Que ninguna cosa mala entrará en nuestra casa. Y empiezo a cerrar puertas y a derribar argumentos. Pero no derribo los argumentos. Entonces los argumentos se meten en mi corazón. Y ya no tengo susto. Ya no tengo miedo. Ahora tengo temor. Que es una fortaleza. Y entonces me quedo en la habitación. No salgo. Y digo, no salgo a la calle porque está llena de ratones. Y no voy a la sala porque está llena de ratones. Y hoy tenemos cantidad de personas con fortalezas de temor. ¿Por qué? Porque la palabra no hizo el tránsito correcto. Porque se quedó aquí. La única forma de que la palabra llegue aquí, a las tablas de nuestro corazón, y se ponga como un sello, con punta de cincel de diamante y no se borre jamás, es que yo haga el tránsito completo. Amén. Entonces vamos a ver. Segunda de Corintios. Amén. El tránsito completo. Quiero que lo lleves anotado para que trabajes en eso. ¿Dónde comienza? Romanos 10:17. Ahí está en pantalla. La fe viene por el oír. Segunda de Corintios capítulo 10. Para que lo lleves en tus apuntes, iglesia. Para que empieces a hacer la tarea. ¿La tarea en qué consiste? En que la palabra haga tránsito.
¿Sabes por qué? Porque el versículo 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Antes del que problema que tienes, y siempre pongo este ejemplo, sé que a veces es un poquito difícil para quien ha vivido el problema del adulterio, pero jamás el adulterio comenzó en un motel. Un jefe se estrelló con la mano de su secretaria. La primera reacción fue quitar la mano, pero ya después puso la mano encima. Ya después dijo, me siento como bien charlando contigo, es que mi esposa es algo de ruidora, solo me habla de problemas, solo me habla, y pues hablar contigo no, nos podemos tomar un café. Y ya después vino. El susto pasó al miedo, y el miedo pasó a la fortaleza. El deseo pasó a la malicia pasó a la concupiscencia, y la concupiscencia dio a Dios el adulterio. Y el adulterio da a luz, muere. Si le preguntas, el Señor no está allá en un hotel diciendo, venga usted y yo, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién nos trajo acá? No, fue un camino donde no se tomó la palabra, donde no se tomó la certeza y la convicción, donde un señor o una señora nos dijeron, venga, ¿en qué momento yo estoy sintiendo algo? ¿Por qué mi carne saltó con la carne de otra persona que no es mi cónyuge? ¿Qué está pasando aquí? Satanás me está haciendo un mal. No lo pensé, permite. Y cuando permitimos cosas, llegan a ser una fortaleza. Hoy el Señor cambia de mujer como cambiar de ropa, porque ya el adulterio no es una persona, sino es un espíritu demoníaco. Y le vimos con una persona y al año siguiente le vemos con otra y le vemos con otra. Y en el fin de sus días dirá, a la única persona que amo es a mi esposa, pero no pude regresar con ella porque ella no me pudo perdonar. Así que necesitamos vencer la incredulidad y empezar a trabajar las cosas donde hay que trabajarlas, donde comenzar. Busca la raíz del problema. Busca ahora mismo la raíz del problema. Tengo un problema de salud. ¿Cuándo comencé a no hacer ejercicio? Tengo un problema mental. ¿Cuándo empecé yo a pensar así? Tengo un problema mental y no es de falta de cordura. Es que pienso mal de las personas. Es que yo veo, ese algo se traerá. Ese como que no es de Dios. Esa gente como que no es buena. Cuando yo empecé a pensar así, cuando yo empecé a juzgar a las personas, cuando yo empecé a mirar con otros ojos. Señor, ¿qué me pasó? Fue un abuso sexual. Fue un abuso emocional. Fue que mis padres abusaron físicamente y me golpearon. ¿Cuándo empecé yo a no poder ver con buenos ojos a los demás? Y cuando puedo evidenciar eso, evidenciaré mi incredulidad, porque tú piensas que no afecta a tu vida espiritual pensar mal de las personas, pero eso pone incredulidad, porque los que no podemos creer entre nosotros mismos tampoco vamos a poder creer en Dios. Y tengo que decírtelo, no todas las personas decepcionarán, no todas las personas desilusionarán, pero sí te encontrarás con personas que hagan daño, que traicionen, que tú les des comida y te muerdan la mano, pero no significa que la humanidad entera es así. Y no podemos desconfiar de toda persona. Y no tengas problema, una persona habla mal de ti, la Biblia es clara. Dios condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio. Toda lengua, la que tú escuchaste y la que no escuchaste, ya está condenada. ¿Qué problema hay? Es que no sé lo que dijeron que mí, decimos me escueraron, me escarnecieron, no importa. Simplemente Dios condenará esa lengua. Pobrecito de aquel. Y nosotros lo que debemos es, pero eso no debe orar, lo que debemos es orar, pero eso no debe poner en nosotros incredulidad, que empecemos a pensar que todas las personas son así, porque no es cierto, los buenos somos más, y tenemos que tenerlo claro en nuestro espíritu, amén. Los buenos somos más, porque Cristo ya está en nuestro espíritu, Cristo ya está en nuestro corazón, pero necesitamos, para vencer la incredulidad, escuchar la pregunta de Jesús, ¿puedes creer? Porque para el que cree, todo es posible, y trabajar en que la palabra haga el tránsito completo. Porque ¿qué dice la Escritura? La fe viene por el oír. ¿Quieres fe? Inunda tu corazón de palabra de Dios. Y el enemigo no podrá dañar tu fe. Yo cuando tengo una circunstancia solo necesito una palabra. Un día hace un par de años, estaba mi padre en el hospital, mi madre, mi hermana, mi esposo estaba un tris delicado de salud también.
Y estaba yo allí, ya había pasado una noche bien difícil orando y llorando, cuando de repente le dije: papá, solo necesito una palabra. Y Dios me dio Filipenses 4:7, que la amo hasta el día que el Señor venga por mi vida, porque es una cosa impresionante. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, tan pronto viene la circunstancia difícil, yo, la paz de Dios, y voy a visitarte al hospital, y lo que oro por ti es la paz de Dios, y te acompaño en tu lucha, y inmediatamente la paz de Dios, y hay una pérdida de un ser querido, y yo, la paz de Dios. Y he visto cómo Dios, a través de su paz, inunda los hogares, inunda las familias, inunda los corazones, pero nosotros tenemos que creerlo. Tenemos que creer que donde nosotros llegamos, llega la paz de Dios. Así que, mis amados, la fe viene por el oír, y si quieres ser un precursor de la victoria, necesitas fe, necesitas creerle al Señor. Y cuando llegue la ansiedad, cambiar la ansiedad por oración. La Biblia dice: echa toda tu ansiedad sobre Él, no un poquito de ansiedad. Primera de Pedro, capítulo 5. La Biblia dice en Filipenses 4, del 1 al 6, por nada estéis ansiosos. Y uno dice: ¿verdad, Señor? ¿Ansiosos por nada? Y entonces el Señor dice: por nada. Romanos 8:28 dice: porque eso te ayuda para bien. Así que necesitamos poder decirnos en la enfermedad, poder decirnos en la lucha de hogar, poder decirnos en la lucha económica: esto es para bien. Esta escasez me enseña a administrar, me tiene Dios preparada a la prosperidad y me está formando como buen administrador. Estas circunstancias me están formando, porque cuando venga lo glorioso del Señor, yo ya sabré. Y hay muchas cosas, quiero cerrar con esto para que comencemos nuestro último tiempo de oración, que vienen a nuestra vida única y exclusivamente para la gloria del Señor. Porque quien te vio enfermo, cuando te vea sano, le dará la gloria a Dios. Porque quien sabe que tú le sacabas prestado y que tú no tenías para el bus, cuando te vea enriquecido, le dará la gloria a Dios. Porque quien vio que tu hogar se estaba desbaratando y que ahora pareces un pedacito de melón, pico va y pico viene con tu cónyuge, tendrá que darle la gloria a Dios. Porque quienes vieron nuestras dificultades y nuestros problemas, cuando vean la gloria, tendrán que decir: fue Dios, fue Dios, fue Dios. Y nosotros, los precursores de la victoria, a través de la fe, llevamos a nuestras familias a la victoria. Amén. Así que colócate sobre tus pies y tomemos un tiempo para meditar antes de irnos en esta hora en si podemos creer. La pregunta de Jesús al padre del niño lunático fue: ¿puedes creer? Es la misma pregunta que te hace Dios en esta hora. ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? ¿Puedes creer? Al que cree, todo le es posible. Nos levantamos en gloria en esta hora y te decimos: Señor, como ese padre de ese muchacho, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, Señor, yo quiero creerte porque sé que solo tú puedes sanar los cuerpos, sé que solo tú puedes sanar los corazones, sé que solo tú puedes entrar al corazón de un varón, de una mujer y sacar el adulterio, sé que solo tú puedes entrar al corazón de un joven y sacar el alcoholismo, la drogadicción, la promiscuidad, solo tú puedes sacar al corazón de un niño el rechazo, el abandono, el espíritu de orfandad, solo tú, mi Padre Celestial, y por eso yo creo, divino compañero del camino, que tu presencia irá delante de nosotros y nos dará reposo, que tu espíritu vendrá sobre nuestras vidas y nos dará descanso. Y como él clama el salmista en los salmos, Señor, diciendo: en el día en que yo temo, yo en ti confío, en el día de la aflicción, yo en ti me refugio, yo sé en quién he creído. Solo así funciona la fe, iglesia, creyéndole al Señor, creyéndole a sus promesas. Permita
que el Dios vivo coloque fe en su corazón. Tener fe significa enfocarse completamente en el amor del Señor. Tener fe significa ser capaz de creerle a Dios, ser capaz de creer en el Dios de las segundas oportunidades, ser capaz de creer en el Dios perdonador, que sabe nuestras fallas, que sabe nuestros yerros, que sabe nuestras equivocaciones. A veces estás ahí y dudas, amado, dudas porque dices, pero yo le fallé a Dios, pero yo le fallé a mi familia, pero yo le fallé a mi esposo. Pero si hoy vienes arrepentido y convencido delante del Espíritu de Dios, Dios sanará tu vida, Dios sanará tu familia, Dios bendecirá tu hogar. Hoy es día de decirle, Señor, conozco al Dios que todo lo puede, conozco al Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo entiende, a Jesucristo de Nazaret, el justo, al abogado que me defiende, al médico que me sana, al psicólogo que me comprende, Jesucristo de Nazaret, al sumo sacerdote que se hizo hombre para poder identificarse con mi dolor, con mi orfandad, con mi abuso emocional, con mi abuso sexual, con mi abuso físico. Oh Señor Dios Todopoderoso, solo tú sabes, Señor, la pena de la vergüenza, solo tú sabes la pena del dolor, solo tú conoces la pérdida, porque tenemos un Dios que en todas nuestras angustias está angustiado con nosotros. Así está escrito. Y hoy, Señor, nos levantamos a decirte, ayuda a nuestra incredulidad. La dureza de corazón llegó hasta nuestra puerta, la dureza de cerviz vino hasta nosotros. Las palabras del médico, las palabras del esposo, del amigo, de la persona que te traicionó, que te decepcionó, están allí, y esa desilusión te ha querido decir que todos son así, que además Dios también es así. Pero hoy rompemos el espíritu de desilusión, hoy rompemos el espíritu de decepción, y me dirijo a todas las personas aquí en casa de Dios y en sus hogares que están decepcionadas, que están desilusionadas, que sus corazones por los problemas se afectaron a decir, no se debe confiar en nadie, no se puede creer en nadie, es que todas las personas traicionan y fallan, pero tu Dios nunca falla, nunca ha fallado antes, ni nunca te fallará en el futuro. Aquí estamos diciéndole, Señor, ayuda en nuestra incredulidad. Es que no creo que pueda perdonar. Para el que cree todo es posible. Es que no creo que se produzca el milagro de la sanidad. Para el que cree todo es posible. Es que no sé si se producirá el milagro. Sí, es cierto, tú no lo sabes, pero Dios lo sabe todo. Y en esta hora reprendemos la dureza de corazón y la echamos fuera. Reprendemos la dureza de cerviz y la echamos fuera. Reprendemos el plan del enemigo para, a través de la enfermedad, de la dolencia, poner incredulidad. Si el enemigo, a través del adulterio, de la traición, de la decepción o desilusión, quiere poner en nuestra vida incredulidad, hoy atamos el plan del enemigo, hoy destruimos la trampa, hoy desbaratamos el plan oculto de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu propósito no se ha cortado con una enfermedad, iglesia. Tu propósito no se ha cortado con el problema económico que tienes ahora. Tu propósito no se ha cortado con el problema de hogar que tienes ahora. Tu propósito sigue firme en Dios. Tú solamente entrega tu corazón a Él y dile, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Señor, yo te creo. Tus palabras para mí son más veraces que las del doctor. Respeto al doctor, pero creo en ti y creo que tú tienes la última palabra. Yo creo que tú tienes la última palabra, Señor. La última palabra no la tiene un hombre, así se sienta vencedor. La última palabra la tiene Dios, el Dios vivo, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que está con nosotros como poderoso gigante. Y en esta hora, los precursores de la victoria, nos levantamos a través de la fe
Padre, queremos creer, queremos ir adelante, Señor. Queremos que tú, que nos has levantado para agradarte, que nos has levantado para servirte, nos enseñes, Señor. Hoy nosotros venimos a orar, a interceder y decimos como David: en el día en que temo, yo en ti confío. Hablamos como el salmista: mas yo en ti confiaré. Como dice el salmista: mas yo en ti esperaré. Al Dios de mi vida, al Dios de mi esperanza, en Él esperaré. Así que aquí estamos, Señor, hablándole al Dios de nuestra vida, tocando al Dios de nuestra esperanza, entendiendo que Él y solamente Él nos hace vivir confiados. ¿A quién tengo yo en los cielos? A ti, Padre Celestial, a ti, Señor Jesucristo, que dice la palabra, estás intercediendo por mí día y noche. A ti, Espíritu Santo, que estás orando por mí con gemidos indecibles. Iglesia, si el Espíritu de Dios está orando por ti, si el Señor Jesucristo está orando por ti, no hay cómo perder una batalla. Todas en Él son sí y son amén y son victoria. Presenta hoy tu petición delante del Señor. Te encontrabas abatido, decepcionado, desilusionado. Los problemas habían cargado tanto tu corazón que no sabías a dónde ir. Ve al Señor, corre a los brazos de tu Padre. Corre a los brazos de Dios y hallarás reposo para ti, hallarás reposo para tu alma. Hoy, Señor, hemos entendido que tenemos un Padre bueno en los cielos, que tenemos un Padre maravilloso y especial, y a Él entregamos nuestra vida, a Él entregamos nuestro corazón, a Él entregamos nuestros sentidos espirituales. Quiero pedirte que en un acto de fe y confianza en el Dios de la esperanza hagas tu petición, y antes de que venga el pastor a ministrar la mesa del Señor en esta hora, tú te permitas, por el fuego del Espíritu de Dios, recibir del Señor. Permítelo que hoy recibas del Señor. Preséntate ante Dios, preséntate ante el Rey con alegría y suéltate. Si tienes que decirle: Señor, es que me hirieron, Señor, es que me decepcionaron, es que me defraudaron. Preséntate ante el Señor en esta hora. Si tienes que decirle: Señor, se me dificulta creer porque mi papá se fue. Se me dificulta creer porque mi mamá nos abandonó. Se me dificulta creer por cualquier razón, sea lo que sea que consideres una dificultad. En esta hora vamos a decirle al Señor: yo creo, ayuda a mi incredulidad. Y vas a soltarte, antes de participar de la mesa del Señor, vas a soltarte a los brazos de Dios con fe, con alegría, y le vas a decir: Señor, esta es mi petición, esta es mi petición. Cerramos este segundo tiempo de ayuno declarando una victoria sobre nuestras vidas. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.